Y hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Muy bien, algo un poquito diferente, distinto a lo que normalmente yo hago, pero miremos a ver qué sale. Y bien, pasó octubre, el mes de las brujas, Halloween, el mes del terror, que no da terror porque simplemente ya es aburrido. Pero, ¿recuerdan cuando éramos niños y nos decían que si nos portábamos mal, simplemente iba a venir un duende y nos iba a llevar? ¿O que si jugábamos hasta medianoche se nos iba a aparecer el mismo patas? Es más, a mí me decían lo del duende y yo quedaba traumatizado realmente. Porque bien, los adultos simplemente nos decían como que venga, se lo va a llevar un duende. Pero, ¿qué pensaba el niño en ese momento? Al menos yo pensaba que el desgraciado me iba a cortar los deditos y con eso iba a hacer una sopa. No solo eso, que me iba a cortar el cabello y con eso se iba a hacer un abrigo. Y que el muy desgraciado iba a tirar mi cuerpo en un río y iba a quedar sin que nadie me encontrara. Así que recordemos todas esas cosas que nos decían los padres, madres, abuelos, lo que sea, para asustarnos y portarnos bien. Seamos sinceros, aunque seamos adultos, simplemente hay cosas que sí dan miedo. Como trabajar por un mínimo. Y en Colombia. Y aunque éramos niños, tenemos que aceptar que alguna secuela quedó en nosotros. O seamos sinceros, si de pronto estamos en la casa y escuchamos algún tipo de ruido, al instante pensamos, nos están asustando. Muy pocas veces me están robando, que debería ser lo primero, ¿no? Porque seamos sinceros también. En esta ocasión, en el punto de vida en el que estamos siendo adultos, sabemos y comprendemos que le tenemos más miedo a las personas que a las cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque la desgraciada gente está loca. Pero empecemos con los clásicos de clásicos. Cuando íbamos de paseo, íbamos a un río o alguna piscina, nos decían, Pere, no se meta todavía porque después de almuerzo no pueden entrar o le puede dar un calambre, un paro cardíaco y se puede ahogar. No sé qué tan realmente sea cierto, pero sí nos asustaba. Pero bueno, que si jugábamos con fuego, amanecíamos orinados. Eso era muy común. Bueno, no era común amanecer orinado, era jugar con fuego. Otro de esos mitos era comernos el chicle para que se nos pegaran las tripas y así se nos hiciera como una especie de masa en las tripas y nos tuvieran que hacer una cirugía y nos abrieran. Y eso también era algo traumante, así que lo botábamos al instante. Cosas así. Eso es un ejemplo. Ahora pasemos a los que eran sobrenaturales. Era normal que de niños nos llevaran de paseo a una finca o algo que tuviera monte. Y siempre habían historias o mitos y leyendas, como por ejemplo la Llorona, el Moan, la Candileja, las brujas, los duendes, el jinete sin cabeza o el cura sin cabeza, la bola de fuego, la pata sola y otro que recuerdo mucho, la mula de tres patas. Que la historia es muy básica, pero me daba miedo, no sé, pensar en una mula de tres patas con ojos rojos que asesinaba gente era de locos. Un vecino de mis abuelos contaba que una vez se fue para el pueblo y simplemente se emborrachó, se desjuició, se volvió loco, se tomó, se gastó la plata de los niños. Y era muy común en ese entonces decir que a los borrachos también se les aparecía mucho la pata sola, o más bien llamada la muelona. Este señor contaba que una vez uno de sus amigos, que también estaba en ese momento, se fueron caminando para su casa. En ese instante simplemente se despidió de su amigo. Y por lo general en las fincas las casas quedan algo retiradas, pero no tan retiradas. Algunas sí, otras no. Al menos así es en Colombia. Dice esta persona que al separarse de su amigo simplemente iba caminando y escuchó un paso que lo seguía. Sí, no sabemos, como alguien que tuviera solo un pie sin muletas. No sé cómo es eso, pero así lo escuchaba. El dilema es que no había nadie. Cuando se volteó, simplemente vio pisadas. Pisadas con forma de pezuña. Al instante se asustó, pero también cuenta que cuando se giró, a lo lejos vio una mujer. Dicen que estos espectros se presentan como mujeres muy bonitas, muy llamativas. En ese instante a él le pareció curioso, pero a medida que se iba acercando, ya sus piernas no se veían, solo se le veía una. Y se iba deformando poco a poco hasta convertirse en una criatura extraña que saltaba. Lo que hizo esta persona fue que se murió del susto y salió corriendo. Esas eran las historias. Y yo decía, no mames, esto es real. Esto es más que real. ¿Esto es real? Dije yo. ¿Esto es real? Bueno, sí, es real. Ahora que lo pienso es un poquito absurdo, ¿no? Porque no es verídico, solo lo vio él y estaba borracho. Pero también hay historias muy comunes como de los abuelos, en este caso, mi abuelo. Él decía que su papá había peleado con el Tufo de Oro. ¿Cómo se pelea con el Tufo de Oro? Ni ideas, porque decía que era como un niño chiquito de oro y pelearon. Se pararon re duro a los traques. Que me imagino ese momento debió haber sido muy chistoso, porque imagínense un niño de oro diciéndole, vamos a pararnos re duro. El señor como fue y saca su machete y taca, taca, taca. En otra ocasión, mi abuelo contaba que una vez también venía muy tarde de otra finca, en la que estaba trabajando.
y sintió que una mujer lo estaba persiguiendo. Y era chistoso porque de una vez uno se imaginaba a una mujer vestida de blanco y lo más probable es que imagináramos que era la Llorona. En ese momento él también nos dijo como, bueno, venga, esta vieja chillaba, no, mentira, no chillaba, hacía ruidos, como si estuviera gritando más bien. Y que así se fue persiguiéndolo hasta que él llegó a la casa, pero desde la casa también seguía escuchándola. Y cuando se acostó también seguía escuchando como lamentos. Entonces decían, la Llorona. Por eso llegaba el tema de que si salíamos después de las 12 de la noche, fijo se nos aparecía la Llorona. Y era un tormento que nos dieran ganas de ir al baño en una finca. Porque no sé por qué rayos los baños en las fincas siempre quedaban como a 30 kilómetros de la casa. Y los adultos flojos no nos acompañaban. Y también que esa parte del baño siempre era la más oscura, ¿no? Entonces ya uno no amanecía miado por estar jugando con fuego, sino porque no lo acompañaba. Incluso en el colegio se contaban historias de los baños en los que se aparecían las brujas, en los que habían asesinado a una niña y en los que se aparecía esa niña vestida de blanco porque era un fantasma y un espectro y preciso los baños eran los más oscuros, o que siempre el baño último del colegio estaba lleno de sangre y por eso nadie entraba. O también el juego de Cupido Cupido, como más parecido a Charlie Charlie, por decirlo así, que uno decía, no mames, es satánico. Y bien, en el colegio son tontadas, ¿no? En la casa nos querían traumar. Pero lo más probable es que eran formas de pararnos a nosotros para que nos portáramos bien. Y bien, yo soy sincero, a mí casi no me da miedo ya. Hay cosas que sí, hay cosas que no, porque aún así creo que de pronto sí las hay y les tengo como respeto. Con eso no me meto. Pero que si a mí se me llegase a aparecer algo, sería algo así. ¿Para qué me va viendo? Pero sí, era muy chistoso. Por último, sí quiero compartirles una historia que sí nos pasó y que de la cual no tengo explicación. Resulta que un familiar tenía una finca. En ese entonces fuimos mucha familia. Llegó la noche y nos acostamos a dormir. Bien, a mí me tocó dormir en la sala porque éramos muchos. Y era normal que extendiéramos una colchoneta o un colchón para dormir en el piso. No, pues no directamente en el piso. Pero recuerdo que ya era más o menos casi madrugada, cuando de repente sentimos, o en ese caso yo sentí, que llegó un pájaro muy grande. Y bien, usted dirá, eso está loco, se lo está inventando. Y no, porque espere lo que va a pasar. Resulta que en ese momento empezó a aletear un pájaro muy gigante, como si tuviera una especie de, por decirlo, cuerpo de un avestruz, porque se sentía que era un pájaro muy grande, porque sus alas al momento de aletear como que pesaban. De repente, este desgraciado bicho empezó a gritar, sí, como a hacer... No, pero hacía como... O sea, gritaba, o sea, chillaba el desgraciado. Y eso a mí me asustó, yo estaba chiquito. No solo eso, el muy desgraciado y infeliz empezó a correr por toda la finca. La casa estaba centrada, o sea, la casa estaba así en toda la mitad y empezó a correr. Era como si fuera un pájaro muy grande, como si tuvieras también... Era como si tuviera patas muy largas, como una especie de avestruz. Y empezó a correr por toda la finca. Se volvió loco corriendo el desgraciado. Y yo en mi mente decía, perro infeliz. Claro, yo estaba re mal, yo estaba re asustado. Y empezó al mismo tiempo a aletear. Entonces corría, aleteaba y chillaba. Otra cosa que pasó curiosa fue que afuera de la finca había como una alberca grande que habían hecho para que los niños se bañaran y pues para poder lavar lo que había que lavar. Y como en ese silencio como de la noche también empezó como a escucharse el agua de la alberca, porque era muy grande, como si estuvieran haciéndose olas. Claro, pues no mames, eso también me asustó. De un momento a otro se quedó callado. Yo dije, no mames, ya pasó por fin. Y no, sí, empezó a aletear y a chillar dentro de la casa. Eso más me dio miedo, no mames. Yo dije, no mames, aquí ya vale madre, ya estoy muerto. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo estaba dentro de la casa? Pues resulta que el eco hacía como si estuviera dentro de la casa. Ya no se escuchaba afuera, se escuchaba adentro. Yo me asusté, en ese momento me cubrí. Estaba ahí, me cubrí. Pero me dio eso de que uno es chiquito y curioso. Me dio por mirar hacia la cocina. Y la cocina estaba enfrente mío. Y recuerdo que había una luz leve de la luna que alumbraba en la cocina. Y de un momento a otro, todas las ollas y todo se cayó. Todas las ollas que estaban en la cocina cayeron al piso. Mames, yo me morí. Yo hasta ahí llegué. Mejor dicho, me tuvieron que reanimar. Porque, no, mentiras, no. Realmente, del susto yo no dije nada.
ni siquiera lo conté porque me dio miedo. Y en ese momento pensé que solo lo había escuchado yo. Y toda esa cochinada pasó. Pasó un montón de tiempo, yo nunca dije nada, mi familia nunca dijo nada. Asumí que simplemente había sido yo el único que había escuchado el tema. Y resulta que una vez reunidos, de la nada, alguien sacó la conversación. Y alguien dijo, yo escuché un pájaro gigante en la finca. A mí me erizaron los pelitos porque yo no lo había contado, porque yo pensé que solo lo había escuchado yo. Y resulta que varios de la familia en ese momento también escucharon y empezaron a contar su versión de la historia, el cual era un pájaro gigante con alas muy grandes que empezó a aletear, que empezó a gritar, que empezó a correr por toda la finca y fue muy loco, no mames, eso sí me hizo dar miedo y digo, hasta este momento no sé cómo explicarlo porque sí me dio miedo. Así que, ¿ustedes qué creen que era? Yo creo que era una bruja. Así que nada, eso fue todo. Quería como recordar un poquito de esos temas y esos sustos que nos pegaban cuando éramos niños. Y si de pronto ustedes tienen alguna historia que nos quieran contar, pueden escribirnos a este correo y podemos contar su historia. Si quiere que sea anónima, no hay problema también. Así que si les gustó, no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y suscribirse a este guapo canal. Adiós.